Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a la segunda reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-Ucrania. Saludo respetuosamente a la embajadora Oksana Dramarevska, excelentísima embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ucrania en México, así como también al señor Iván Chenkarenko, presidente del Grupo de Relaciones Interparlamentarias con México en Verkhovna Rada de Ucrania. A los diputados del Parlamento de Ucrania en la Verkhovna Rada de Ucrania, señor Vladimir Kavenko, pido de manera anticipada una disculpa a nuestros homólogos de Ucrania si no pronunciamos adecuadamente sus nombres, puesto que parecen complicados, pero sé que el ucraniano no lo es. Kavanchenko y señor Oleksandr Kachenko, al señor Vlad Branasko, jefe de Asuntos Políticos y Culturales de la Embajada, y quien muy amablemente será nuestro traductor el día de hoy en esta reunión. A las diputadas y a los diputados que integran este grupo de amistad, al diputado César Agustín Hernández Pérez, en su calidad de presidente, a Javier Huerta Jurado, al diputado Félix Durán Ruiz, al diputado Rosángela Amairani Peña Escalante, al diputado Klaus Ritten Ocampo, al diputado José Antonio García García, al diputado José Luis Páez Guerrero, al diputado Jacqueline Hinojosa Madrigal, la diputada Friné Azuara Yarzabal, a la diputada Cintia Iliana López Castro, al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, al diputado Salomón Chertorowski, a los diputados invitados que hoy nos acompañan, al diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a la diputada Julieta Mejía Ibáñez y a las demás diputadas y diputados que el día de hoy se encuentran presentes, a nuestros invitados especiales, a Geraldine Pérez Mondragón, quien es secretaria técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. A todas y todos, es un placer que nos acompañen en esta segunda reunión de trabajo. Y no solamente por ser una reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-Ucrania, sino porque es un momento en donde la presencia de diputados integrantes del Parlamento ucraniano y por supuesto la presencia de nuestra excelentísima embajadora, pues es un momento solemne y significativo para ambas naciones. Hoy que en un conflicto bélico nuestra hermana República de Ucrania se encuentra, y bueno, sean primeramente bienvenidas y bienvenidos. ¿Sí? Quiero comentar que las Naciones Unidas contabilizan más de 5.900 civiles muertos, de los cuales cerca de 379 son niños, cerca de 10.000 soldados ucranianos muertos en combate. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, ya que desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el pasado 24 de febrero del año en curso, las cifras han sido difíciles de estimar. Se ha podido contabilizar el número de personas heridas, poco más de 8.600, de las cuales 663 son niñas y niños. En la economía mundial, de acuerdo a las cifras de Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ve afectada en este 2022. Se prevé que para el año 2023 provocará una pérdida de 2.8 billones de dólares de ingresos mundiales. Para México, tan solo en el primer trimestre, desde que se suscitó la guerra,
Se vieron deterioradas las perspectivas económicas para este año, deterioro que ya veníamos arrastrando derivado de una pandemia por el COVID-19, misma que con invasión rusa a Ucrania intensificó los estragos económicos no solo en México, sino en todo el mundo. El Congreso de la Unión, específicamente esta Cámara de Diputados, estamos próximos a analizar y discutir el proyecto de presupuestos de egresos, lo que nos enfrentamos a un sinfín de obstáculos económicos acompañados de un sinfín de necesidades que representan un reto nacional ante las adversidades de la economía mundial. Nos enfrentamos a necesidades del campo, a la necesidad agroalimentaria, por lo que importaciones originarias de Ucrania, donde destacan cereales y minerales, afectan directamente a los compromisos que México necesita. La invasión rusa a Ucrania nos afecta a todas y a todos. Nos debería doler a todos. Ha sido duro el costo, no solo económico, sino por las vidas humanas. Y eso ya no se recuperará. Ya no hay vuelta atrás. Para los hijos que no vieron regresar a casa a sus padres, ya no hay vuelta atrás. Para aquellos padres que no abrazarán a sus hijos, ya no hay vuelta atrás. Para las madres, el hijo, el hermano, la esposa de un soldado caído, esa realidad ya no va a cambiar. En mi visita a Ucrania, pude constatar la catástrofe que ha causado la guerra, entender de primera mano la problemática a fondo de este suceso, pero también pude ser testigo de la amabilidad, la calidez, la fortaleza y la resistencia con la que sigue en pie de frente todos los días los ciudadanos ucranianos por su nación. Es de admirarse y me siento honrado en recibir a los diputados del Parlamento ucraniano para darle seguimiento a los asuntos interparlamentarios que son de interés de este grupo de amistad México-Ucrania. Un grupo de amistad que no solamente debe estar plasmado en la normativa mexicana, sino que debe dar frutos y que debe tener acciones reales, acciones concretas, acciones como la visita que se realizó hace poco tiempo por parte de compañeras y compañeros diputados aquí presentes, por supuesto, y que darán además en unos momentos más cuenta a este grupo y por supuesto a nuestra nación de la experiencia que se construyó en ese viaje, en esa visita, y que este grupo de amistad realmente tenga esa vida tan necesaria, que sea efectivamente con mensaje claro, concreto, de respaldo y solidaridad hacia el pueblo de Ucrania. Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a Rivera como el presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania en el Parlamento, en Cámara de Diputados del Congreso Mexicano y todos los integrantes del Grupo de Amistad para recibir hoy nuestra delegación, que incluye también diputados del Parlamento ucraniano de Verkhovna Rada de Ucrania, integrantes del Grupo de Amistad Ucrania-México. Quería especialmente agradecer a los integrantes del Grupo de Amistad México-Ucrania, de diputados mexicanos, de Reult, Jorge, Salomón, Julieta, que han visitado Kiev a invitación del Parlamento ucraniano, a invitación de nuestro Grupo de Amistad, han visitado Kiev en plena guerra. Pues quiero un aplauso para esta gente. Puedo asegurar a ustedes que fue un viaje duro porque duraba, si no me equivoco, 3 días para llegar a Kiev.
Todos los aeropuertos siempre están cerrados porque cada día tenemos ataques aéreos. Cada día Putin está bombardeando nuestras ciudades, incluido Kiev. Pues esto fue de verdad un coraje y valentía de sus diputados. Y felicidades con mexicanos que tienen diputados de esta calidad. Muchas gracias. Hoy en día quiero decir que me parece que es primera vez que en México, en este edificio maravilloso, están diputados del Grupo de Amistad de Ucrania. De este punto de vista es una visita histórica y es importante que lleguen acá durante estos tiempos difíciles para nuestro país, en medio de la guerra. Como saben, el primer plan de Putin fue ocupar toda Ucrania no recuerdo, en 40, 70 días, pero este plan fracasó y ahora tenemos otra fase, no lo sé ya, segunda o tercera fase, porque siempre se cambia el discurso del líder de Kremlin. Pues ahora tenemos, digamos, nueva fase de esta guerra. Hace algunos días el gobierno de Rusia proclamó, intentó detener algunos referéndums, plebiscitos tal dichos, en territorios que han ocupado. Actualmente han ocupado más o menos 20% del territorio ucraniano. Han decidido detener estos referéndums para que tienen miedo de que el ejército ucraniano va a liberar muy rápidamente todos los territorios, porque necesitan demostrar a su pueblo por qué necesitaban esta guerra, por qué tienen tantas pérdidas. Además han declarado una movilización del pueblo. Pueden imaginar esto, ejército más grande del mundo necesita movilización de la gente. Eso es muy cuestionable. ¿Dónde está este segundo ejército del mundo? Hay muchas preguntas y pienso que podemos tener esta conversación en formato de diálogo. Estamos dispuestos a responder a sus preguntas, pero quiero decir solamente que vamos a vencer esta guerra y espero que el apoyo de México. Muchas gracias. En el siguiente punto de nuestro orden del día es la presentación del informe de actividades derivado de la visita de diputados mexicanos a Ucrania a cargo del diputado Salomón. Así. Pues por eso pedí la disculpa anticipada. Y del diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, compañeros y amigos. Miren, con muchísimo afecto para las compañeras, compañeros, Javier, Ildefonso, Mario, mi propio Rui, compañeras y compañeros de las distintas fuerzas políticas que están acá, quisiera iniciar agradeciéndole muchísimo a los colegas de la bancada que desde un inicio tuvieron una posición firme, solidaria, sin dudas, y que aquí están. Incluso Andrés, que en ese momento solamente éramos amigos, no colegas militantes, que desde el primer momento estuvieron todas y todos, se siente un orgullo tremendo de compartir una experiencia legislativa con servidores públicos que entienden, como lo entienden todas las diputadas y los diputados que están aquí, lo que está en juego, como lo ha dicho la embajadora Oksana Dromaretska. A nosotros nos ha conmovido la categoría, el profesionalismo diplomático, que es uno de los temas que hemos descubierto, que está contenido en el informe, que tiene el cuerpo, el servicio exterior ucraniano, y particularmente el caso de la embajadora,
porque no es fácil vivir una guerra, una invasión a tu país, en un país que está secuestrado, raptado por la maquinaria de propaganda del invasor, del presidente Putin y del gobierno ruso. Una maquinaria de propaganda que tiene un presupuesto descomunal, tiene más presupuestos tan solo la agencia de noticias, como nos relató el alcalde de Kiev, la agencia de noticias de Russia Today, que toda la ciudad de Kiev, que toda la capital, para todos los órdenes educativos, de salud, de infraestructura que tienen que enfrentar en Ucrania. Y lo ha hecho con nacionalismo, con un respeto y con una búsqueda de que el pueblo mexicano, a pesar de agravios, de dislates, interpretaciones absurdas de los principios, por eso el informe se denomina una batalla de principios, de los principios de la doctrina mexicana, porque defender la no intervención es un paso previo a la agresión, es un paso previo a la invasión. Defender la no intervención es defender el respeto a la autonomía, a la soberanía de un pueblo, de su territorio, de sus distintas regiones. Y lo que nos ha demostrado el pueblo de Ucrania, su gobierno, su presidente, es cuando se pelea con los principios correctos, por las causas que son correctas, siempre hay una posibilidad de una esperanza. Cuando iniciamos este diálogo, nunca nos imaginamos que llegaríamos a este momento. Pero para Abril, para Julieta, para Salomón, que estuvimos allá, no nos extraña ver el estado actual de las cosas. Que las noticias nos digan que el gobierno ruso tiene que recurrir a enlistar jóvenes que no habían decidido participar en la guerra, que tiene que presionar, que tiene que forzar a su propio pueblo a librar una guerra que ya no comparten muchos sectores de su población y que están perdiendo en el terreno, en el territorio. No nos sorprende porque yo se los comentaba ayer a Iván, a Alexander, a Vladimir, que están aquí. La nación ucraniana, en la experiencia de vida que hemos tenido, es la más valiente que nos ha tocado ver, la de mayor unidad, orgullo por su historia, por su patria, y nos ha dado un mensaje porque además están defendiendo ideas que son globales. La batalla que se libra en Ucrania, no solo por sus consecuencias económicas que ya nos está afectando a todos. Ahorita decía el diputado presidente de la Comisión de Energía al presentar el dictamen del horario de verano, dice es que en Europa el tema de la energía se está viviendo como en una posguerra, no en una posguerra, en una guerra. Por eso los precios de los alimentos, de los granos, de los combustibles, están afectando a millones de seres humanos. Pero esa guerra contra la desinformación, contra las noticias falsas, contra la agresión, contra la vulneración de la autonomía, contra un modelo económico de chantaje y de subordinación como lo representa el gobierno de Putin, es una guerra que también le ha permitido ver al mundo que los enemigos de la libertad, los enemigos de la democracia y los enemigos de la autodeterminación de los pueblos no son tan poderosos como creíamos hace 2 años. Y la valentía, la determinación del pueblo ucraniano nos ha enseñado eso. Nosotros estamos sumamente agradecidos de que esta sea la primera vez que una delegación parlamentaria de Ucrania, encabezada por Iván, por Alexander, por Vladimir, esté visitando un país latinoamericano, que hayan elegido México y que hayan elegido este Congreso y que haya una absoluta convicción de luchar en todos los frentes por la libertad y por los valores que nos definen y por los principios que nos definen.
dejamos testimonio de este informe porque es importante que en la historia de los pueblos de Ucrania y de México se recuerde que hubo una postura alternativa, una postura que no se plegó a los intereses del gobierno ruso y una postura que no traicionó el legado mexicano pacifista, de autodeterminación de los pueblos y de absoluto respeto por los pueblos que luchan por su autonomía y por su independencia, y por eso la quisimos dejar plasmada por escrito, entregarla formalmente, y por eso también le agradezco mucho al compañero Salomón Chertorivsky, que ha sido tenaz desde el primer momento en esta batalla, que ha honrado su historia personal, pero también la historia del país, de este Congreso de la Unión, de esta Cámara de Diputados, y por haber impulsado como ningún otro legislador esta misión diplomática parlamentaria y esta colaboración permanente con el pueblo de Ucrania y su gobierno. Por eso te cedo la palabra, querido Salomón. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a mis compañeras y compañeros de diputados que estén aquí esta mañana, que hagan presencia solidaria esta mañana. Muy particularmente, como decía mi coordinador Jorge Álvarez Maínez, a mi bancada, que han estado apoyando en todo momento. Y a mi amigo Riul Rivera, presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania, muchas gracias, Riul. Hay veces que te toca ser el presidente de un grupo de amistad y pues entiendes cómo te tocó. Y Riul te ha honrado el espacio que le tocó y lo ha honrado con creces. Así que, Riul, muchas gracias. A mi amiga, la embajadora Oksana Dramareska, bienvenida nuevamente a este congreso y muy especialmente el día de hoy le damos la bienvenida a Iván Chikarenko, a Vladimir Kabachko y a Alexander, que él dice y pide que le llamemos Alejandro Chachenko. Bienvenidos a México nuevamente. Es un honor tenerlos en nuestro país, como decía Jorge Álvarez Maínez, la primera delegación del Parlamento ucraniano en Latinoamérica desde que inició la invasión. Así que sean ustedes bienvenidos. Quiero ser muy claro, acudimos una diputada, la primera diputada latinoamericana en visitar Ucrania durante la guerra, Julieta Mejía, el diputado Riul Rivera, mi coordinador Jorge Álvarez Maínez y un servidor, no por gusto, no como alguien dice para hacer turismo parlamentario. Acudimos primero que nada ante una invitación expresa del Parlamento ucraniano, que pidió a los parlamentos del mundo acudir a su país a ver de propia mano lo que estaba sucediendo. Acudimos también por un compromiso claro y restricto de solidaridad con el pueblo ucraniano. Se trata de valores sencillos de entender, pero tremendamente importantes para la sobrevivencia no de ese pedazo de tierra, sino del planeta. Como lo decía el filósofo Shamil Ibarginov, en Ucrania se escenifica una guerra de principios, es decir, una democracia incipiente e imperfecta, pero que se resiste a un Estado imperial atravilario, una sociedad pacífica que quiere vivir en libertad frente a un imperio que se cree con el derecho a invadir y ampliar su territorio de seguridad porque cuenta con la capacidad militar para ello. Si sucede en Ucrania, puede suceder en cualquier país del mundo. De hecho, esta guerra se trata
entre el entendimiento entre dos sistemas de valores opuestos. Uno basado en el autoproclamado grandeza histórica y la influencia global de un país, y el otro sustentado en la valentía de los ciudadanos, su democracia y su dignidad civil. Nos solidarizamos con esos valores, es una guerra de principios. Y tercero, acudimos para dejar muy claro que en México sí existe una parte del Estado mexicano y de la sociedad mexicana que no tiene duda en qué lado se encuentra, que no hay ambigüedades, que sabemos y entendemos quién es el agresor y quién es el agredido, y que por eso queremos hacer patente nuestra manifestación, porque no se vale hacer un discurso el 16 de septiembre pidiendo un acuerdo de paz, cuando vienen 3 diputados ucranianos, 2 de ellos del partido del presidente Zelensky, y no son recibidos por la Cancillería mexicana. Se habla de paz para afuera, pero no se trabaja realmente para lograr la paz. Y creo que eso hay que decirlo con toda claridad y sin ambigüedades. En esta visita nos dimos cuenta de la maldad, porque si no, uno no se explica edificios, viviendas, escuelas primarias destruidas, centros culturales. Es la maldad la que ha hecho esta guerra. Nos encontramos, como decía Jorge, una profunda unidad y una valentía y una fuerza del pueblo ucraniano que sorprende y que realmente es un ejemplo para todo el planeta. Y nos encontramos a un pueblo tratando de encontrar cierta normalidad en medio de la invasión, en medio de las violaciones a los derechos humanos. Regresamos a México con tareas que expresamos puntualmente en este informe, pero una de ellas era de recibir en nuestro país a un grupo de parlamentarios ucranianos para que vengan ellos a dar cuenta de lo que está pasando en su país y de lo que esperan de los países del mundo, como es el caso de México. Por eso, nuevamente, bienvenidos, y termino con una anécdota de la plática que tuvimos con el alcalde de Kiev, con el alcalde Klitschko, que bueno, pues, muchos de ustedes saben, es campeón mundial de peso completo de boxeo, que mi coordinador, que es alto, se veía chiquitito junto al alcalde Klitschko. Y este luchador, campeón de 2 metros 10, gigantesco, nos decía: vamos a ganar, porque esto no se gana, la lucha, las batallas no se ganan con tamaño ni con fuerza, se ganan con espíritu, y cuando crees en lo que estás defendiendo. Aquí estamos defendiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos, por eso van a ganar. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, amigos Jorge y Salomón. Realmente mucha verdad en sus palabras, en los recuerdos, y por supuesto que hay 2 caminos: fingir que tenemos un grupo de amistad legalmente constituido por el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, o hacer el trabajo y hacer lo que nos corresponde y hacerle honor precisamente a la responsabilidad. Y en aras de ese trabajo y de esa responsabilidad es que efectivamente acudimos a Ucrania, aún a pesar de las críticas, porque como en todo acto, claro que habrá quien esté en desacuerdo, pero México es un país de paz, es un país pacifista, es una cultura que debemos fortalecer todos los días y con las acciones claras. Y si hay un grupo de amistad, por supuesto, embajadora, que seguirá contando con las acciones claras y concretas en favor del pueblo de Ucrania.
Y siguiendo con el orden del día, cedemos el micrófono al señor Iván Chenkarenko, presidente del Grupo de Relación Interparlamentaria con México en la Verkhovna Rada, y pedimos el apoyo al señor Vlad Ranasco con la traducción de manera simultánea para los ciudadanos que nos ven a través del canal del Congreso y presentes en esta reunión. Добрий день всім присутнім, журналісти, парламентарі, члени уряду та гості, які завітали на цей захід. Muy buenos días a todos, diputados, legisladores, representantes de los medios, amigos. В першу чергу хочу подякувати за можливість бути присутнім в Мехіко на цьому заході, нашому посольству, пану Рюлту, Соломону за підготовку та запрошення нашої української делегації до Мехіко. Más que nada quisiera expresar mi agradecimiento a la Embajada de Ucrania en México, a los colegas del Grupo de Amistad, a Ariulta, a Salomón, por organizar este evento y inicialmente invitarnos a México. В цьому році ми святкуємо 30-річну річницю дипломатичних відносин між Україною та Мексикою. Наш візит ще й має позитивний елемент. Este año Ucrania y México marcan los 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, por lo tanto nuestra visita coincide con esta fecha y le da a nuestra visita un elemento simbólico y positivo. На жаль, в нас є ще одна надзвичайно важлива тема нашого візиту. Це події, які відбуваються в Україні, це військова агресія Росії по відношенню до нашої країни. Lamentablemente venimos con un tema doloroso de Ucrania que obviamente es la invasión rusa a nuestro país. Декілька місяців назад група депутатів з Мексики мала можливість на власні очі переконатися про нелюдські руйнування, котрі відбуваються на території України біля столиці України Києва. Unos meses atrás, la comitiva de legisladores mexicanos tuvo la oportunidad de ver por sus propios ojos las consecuencias de los horrores que llevó la invasión rusa a nuestro país y particularmente en los alrededores de la capital Kiev. В першу чергу я хочу подякувати за ту сміливість, котру проявили представники делегації, які відвідали Україну, адже щодня, знаходячись на вулиці, ми були під ризиком обстрілів, котрі відбуваються на сьогоднішній день кожного дня по всій території України. Quisiera resaltar el valor de los legisladores por el hecho de estar en Ucrania en tiempos de guerra, porque uno corre el riesgo de los bombardeos que vivimos cada día en Ucrania y que siguen a diario, incluso hoy. Отже, очима мексиканських депутатів була можливість побачити руйнування, ті знущання над сотнями тисяч людей, котрі на сьогоднішній день знаходяться в Україні і відчувають це на особисто собі. Y los ojos de los legisladores de México pudieron ver la destrucción y el sufrimiento que siente el pueblo ucraniano a causa del ejército ruso. Ми знаємо, що мексиканські ЗМІ не завжди в повній мірі відображають те, що відбувається на території України. Sabemos que los medios del mundo y de México en particular no siempre pueden dar una imagen clara de lo que realmente está pasando en Ucrania.
Можливо, тому що Україна далеко, а можливо, з якоїсь іншої причини. Tal vez porque el país está lejos de Ucrania o por alguna otra razón. Та ми особисто розповімо вам зараз, що відбувається на території України і які дії здійснює агресор по відношенню до нашої свободи та до наших кордонів. Ahora explicaremos personalmente lo que está pasando en Ucrania y qué es lo que Rusia está perpetrando contra la soberanía e independencia de Ucrania. Останні декілька днів завершився так званий фейковий референдум на окупованих, тимчасово окупованих територіях на Україні. Unos días atrás acabaron los tal llamados referéndums ficticios en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Декілька десятків тисяч людей під дулами автомату вирішили долю мільйонних міст. Decenas de miles de personas bajo fusiles rusos decidieron el destino de millones de ucranianos. Скоріш за все, за результатами цих фейкових нікчемних референдумів Російська Федерація прийме до своєї країни окуповані території України. Probablemente bajo el pretexto de estos ficticios tal llamados referéndums, Rusia va a querer incorporar a su estado estos territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Після цього, коли українські збройні сили будуть продовжувати звільняти українську землю від російських загарбників, Después de esto, cuando el ejército ruso continuará liberando las tierras ucranianas del ejército ruso, російський президент Володимир Путін обіцяє застосувати ядерну зброю, адже він не може стримувати силу і міць наступ Збройних сил України. el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazará otra vez con armas nucleares, ya que su ejército no tiene la capacidad de vencer al ejército ucraniano. Якщо Україна далеко від Мексики для детального висвітлення новин, En el caso de que Ucrania está lejos de México para la representación clara de los hechos que están hoy aconteciendo en Ucrania, то для ядерного вибуху відстань не має ніякого значення. Entonces, para una explosión nuclear la distancia no tiene ninguna relevancia. Його можуть відчути в кожному куточку світу. Lo pueden sentir en cada rincón del planeta. Ми вчора зустрічалися з великою кількістю мексиканських підприємців, бізнесменів. Ayer tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una gran cantidad de empresarios mexicanos. Звісно, ми відчуваємо підтримку, ми бачимо її, але один з підприємців задав питання, чим особисто я та моя родина можемо допомогти Україні в перемозі цій війні. Claramente sentimos y vemos y escuchamos el apoyo de ellos y de otros mexicanos, pero un empresario en particular nos preguntó de qué manera puedo yo ayudar, cómo mi familia puede ayudar a Ucrania. Це дуже правильне питання, і відповідь на нього буде наступна. Fue una pregunta muy buena y aquí les digo la respuesta. Кожна присутня тут людина, кожен депутат, журналіст, просто ось або працівник уряду Мексики. Cada persona presente hoy aquí en esta sala, cada diputado, legislador, representante de medio, representante del gobierno mexicano, має вимагати та відстоювати чітку та жорстку і однозначну позицію з приводу агресії Росії по відношенню до українського народу. Tiene que demandar la clara, firme y transparente posición de la condena de la invasión rusa de Ucrania.
Адже український народ, Збройні сили, політичне керівництво держави має чітку позицію щодо кордонів та свободи громадян, яка має бути в нашій країні. Porque las Fuerzas Armadas de Ucrania, el liderazgo político de Ucrania tienen la imagen muy clara de cómo tienen que ser las fronteras de Ucrania. Ми бачили і хочемо продовжувати відчувати багатотисячну підтримку звичайних громадян у всіх великих містах по всьому світу, на мітингах, на акціях протесту. Nosotros vimos y queremos continuar viendo el apoyo de miles y miles de personas comunes en grandes ciudades por todo el mundo en protestas y marchas. Повірте, це дуже надихає та мотивує і українців та Збройні Сили України. Esto verdaderamente inspira y motiva al pueblo ucraniano y al ejército ucraniano. Але ми хочемо, щоб люди, мешканці, як джерело влади, не давали можливості будь-якому політичному керівництву країни висувати незрозумілі умови миру, які пропонуються нашій державі. Адже умови миру мають бути лише виключно за українським сценарієм, за тим, яким обирає український народ та його конституція. Queremos que los pueblos del mundo, que son la raíz del poder en cualquier país, que influyan a su liderazgo político para que no participen en propuestas de paz, que no estén bajo las condiciones de Ucrania, que no estén bajo las condiciones estipuladas en la Constitución de Ucrania. І наостанок хочу попросити найближчим часом, коли будуть оголошені результати референдуму та наступні кроки агресора в нашій країні, щоб політичне керівництво країни, депутати зайняли чітку, однозначну і жорстку позицію з приводу цих дій. Quisiera solicitar cuando en Rusia se anuncien los resultados de los tal llamados referéndums y sigan con sus siguientes pasos, acciones o declaraciones para que el liderazgo político de México, para que los legisladores tomen una posición firme y enérgica de la condena de este crimen ruso. Muchas gracias. Agradecemos tu valioso mensaje, colega y amigo diputado Iván Chincarenko. Y vamos a conceder el uso de la voz a los diputados del Parlamento ucraniano e integrantes del Grupo de Relaciones Interparlamentarias con México en la Verkhovna Rada de Ucrania, al señor diputado Volodymyr Kavachenko y al señor diputado Oleksandr Trachenko. De igual manera pedimos el apoyo del señor Vlad Franasco con la traducción de manera simultánea. Добрий день, шановні колеги, друзі, шановні партнери. Muy buenos días, estimados amigos, colegas, socios. Моє ім'я Володимир, мені 35 років, я українець. Me llamo Volodymyr, tengo 35 años, soy ucraniano. Ми витратили 3 дні для того, щоб дістатися з України в Мексику з єдиною метою – поділитися тим, що зараз коїться на території України. Nos tardamos 3 días para llegar hacia México con el único propósito de compartir lo que está pasando hoy en día en Ucrania. А в Україні війна. Y hay una guerra en Ucrania. Повномасштабна жорстока війна, яка почалася вранці 24 лютого 2022 року.
Una guerra de gran escala que empezó el 24 de febrero del año en curso. На цій війні гинуть діти, гинуть жінки, гинуть чоловіки, гинуть українські солдати. En esta guerra mueren niños, mujeres, hombres, soldados. Але на цій війні зародилась єдність нашого народу. Pero en esta guerra nació la unidad de nuestro pueblo. Єдність світових країн, які сьогодні підтримують Україну і займають сторону добра. Nació la unidad de los pueblos del mundo que apoyan a Ucrania y que están del lado del bien. Сьогодні не час демонструвати нейтральність. Hoy no es tiempo para demostrar neutralidad. Сьогодні настав час обрати конкретну сторону добра і світла, а саме сторону України. Hoy es el día de tomar el bando de un lado específico, del lado de la luz y del bien, y que es del lado de Ucrania. План миру на сьогодні відсутній, його немає. Hoy no hay un plan de paz. План миру на сьогодні може бути запропонований виключно Україною і виключно на умовах України. Un plan de paz hoy en día podría ser proponido solo por Ucrania y con las condiciones de Ucrania. План миру вже запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Hay un plan de paz que ya fue propuesto por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. План миру, який складається з 5 пунктів, Es un plan de paz de 5 posiciones. а кожен пункт складається із справедливості. Y cada posición está hecha está elaborada de la justicia, con la justicia. Я дуже радий, що ми провели ці 3 дні в Мексиці. Estoy muy alegre de los 3 días que pasamos aquí en México. І, чесно кажучи, ці 3 дні для нас це були канікули. Y honestamente estos 3 días fueron para nosotros una forma de vacación. Справжні герої зараз знаходяться на території України. Це Lo- українські солдати. Porque los verdaderos héroes hoy en día en Ucrania están en Ucrania, son los soldados ucranianos. Але без публічного висвітлення того, що вони роблять на території України, всі їх зусилля, вони абсолютно марні. Pero una representación pública, una difusión pública de las hazañas del ejército ucraniano les hacen justicia a sus hechos. Я особисто дякую наших колег із мексиканського парламенту. Personalmente quiero agradecer a nuestros colegas del Parlamento mexicano, Я дякую за чудову організацію цих 3 днів. muy agradecido por la excepcional organización de nuestra estancia aquí en México. Я дякую представникам ЗМІ за те, що вони знайшли час і знаходяться зараз тут і знімають те, що не завжди є популярним. Estoy agradecido con los representantes de los medios que están aquí hoy presentes y encontraron el tiempo para hacer difusión de temas que no siempre son muy populares. Дуже дякую своїм колегам Івану і Олександру за те, що вони також доєдналися до цієї зустрічі, до цієї поїздки. Muy agradecido a mis colegas Iván y Alexander por venir conmigo a este viaje. І з великою повагою і з великою любов'ю до Мексики Y con mucho respeto y con mucho amor hacia México, дуже дякую, у нас все вдасться. muchas gracias, ganaremos. Я вітаю всіх присутніх. Також хочу висловити слова подяки за те, що ви знайшли час і прийшли на цю зустріч.
Un saludo a todos presentes hoy en esta sala y te expreso mi gratitud a todos por encontrar tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Як вже казали мої колеги, метою нашого візиту є насправді донести ту правдиву інформацію стосовно того, що зараз відбувається на території України. Como ya habían comentado mis colegas, el fin de este viaje es llevar información objetiva de lo que hoy está pasando en Ucrania. Колега Іван згадував про те, що були проведені псевдореферендуми, і 30 вересня по інформації Російська Федерація буде саме ті території, на яких був проведений референдум, приєднувати до Російської Федерації. Como ya comentó mi colega Iván, según la información existente en Rusia, el 30 de septiembre se va a anunciar la incorporación de territorios temporalmente ocupados de Ucrania hacia Rusia. Я хочу вам розповісти, що Російська Федерація буде далі робити з тими людьми, які проживають на територіях, де були проведені референдуми. Quisiera explicarles qué Rusia va a hacer con esa gente que hoy en día está en los territorios temporalmente ocupados y procura anexar. Після того, як Російська Федерація незаконно буде вважати ці території своїми, Después de que la Federación de Rusia empiece a considerar ilegalmente estos territorios como suyos, вони збираються місцевих мешканців, тобто українців, призвати під мобілізацію. ellos movilizarán a los ucranianos que residen en esos territorios a su ejército І відправити на фронт, щоб українці вбивали українців. y los enviarán a la frente para que ucranianos maten a otros ucranianos. Стосовно політики Мексики щодо підтримання чи не підтримання України в війні з Російською Федерацією, Al respecto de la postura de México sobre el apoyo o la ausencia de apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra de Rusia a Ucrania, я би хотів нагадати, що ще в 2014 році, після того, як була незаконна анексія Криму Російською Федерацією, quisiera recordar que en 2014, después de la anexión ilegal de la península de Crimea perpetrada por Rusia, Мексика засудила такі дії з боку Російської Федерації і не визнала анексію Криму, не визнала це територіями Російської Федерації. México condenó tal anexión por parte de Rusia y no reconoció este territorio ucraniano como parte de Rusia. Тому мені здається дуже дивним, чому лунають такі слова зараз щодо позиції по відношенню до України, коли вектор щодо цих подій вже було обрано ще в 2014 році. Por eso me parece bastante sorprendente porque hoy se anuncian posiciones que contradicen el camino que ya fue elegido por México en este sentido. Мій колега Володимир згадував про план, який було проголошено президентом Зеленським на 77-й асамблеї ООН. Mi colega Volodymyr comentó el plan de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que fue anunciado durante la sesión de la Asamblea General de la ONU. Він складається з 5 пунктів, але я хочу, щоб ви звернули увагу саме на один, і називається він рішучістю. El plan está elaborado de 5 posiciones, pero yo quisiera que ustedes se enfoquen en uno de ellos que lleva el nombre determinación. Ця рішучість складається в тому, що світ об'єднався навколо того, хто бореться за свої права.
Esta determinación se trata de que el mundo tendría que unirse alrededor del lado que está luchando por sus derechos. Хто бореться проти збройної агресії, проти того, щоб вбивали їхні сім'ї, забирали їхні землі, que está luchando contra об'єднатись проти тих, хто вбиває наші сім'ї, забирає наші землі, unirse en contra de los que están quitando nuestros territorios, de los que están matando a nuestras familias. І саме час, щоб об'єднатися з усім світом для того, щоб цього одного поставити на місце. Y hoy es el tiempo para que nos unamos para mostrar a ese perpetrador su lugar. Я дуже сподіваюся, що Мексика доєднається до цього об'єднання і допоможе нам у цьому. Espero sinceramente que México se sume a esta iniciativa ucraniana, a esta determinación. Я дуже дякую за увагу, дякую вам. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que amablemente los diputados del Parlamento ucraniano han dirigido para nosotros. Y antes de continuar con el punto que sigue, correspondiente a la intervención de los integrantes del grupo de amistad, le agradecemos el uso de la voz para que nos dirija un mensaje al diputado César Agustín Hernández Pérez, quien es el vicepresidente de este grupo de amistad. Adelante, amigo diputado. Gracias, presidente. Saludo con aprecio, por supuesto, a todos mis compañeros integrantes del Grupo de Amistad de México-Ucrania. Y con mayor agrado quiero expresar a la excelentísima señora Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, que sea usted bienvenida a este recinto legislativo. Asimismo, al señor Iván Shinkarenko, presidente del Grupo de Relaciones Interparlamentarias con México en la Verkhovna Rada de Ucrania. Bienvenidos también los diputados del Parlamento de Ucrania, distinguidos Volodymyr Kavachenko y Alexander Kavchenko, diputado Juan Rivera Gutiérrez, presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania. Estimadas diputados. México da la bienvenida a la delegación parlamentaria ucraniana, particularmente en el marco del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países. La política exterior de México tiene entre sus principios la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. Por lo anterior, condenamos la invasión de Rusia a Ucrania como una violación a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Desde el inicio del conflicto, México ha sustentado su posición en sus principios constitucionales de política exterior, los cuales están en consonancia con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual condenamos la invasión de Rusia a Ucrania como una violación a dicho tratado y al derecho internacional. Sabemos que el mayor costo del conflicto lo ha pagado la población civil. Por ello, estimamos ineludible y prioritario atender las múltiples consecuencias humanitarias, instando en todo momento a las partes a la inmediata solución pacífica del conflicto mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos. Mantenemos nuestro compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Asimismo, apoyamos firmemente los esfuerzos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la búsqueda de una solución pacífica a dicho conflicto. Como es público, el 22 de septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó ante la ONU la iniciativa de paz de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para
para fortalecer, alentar y acompañar los esfuerzos de mediación del secretario general. La iniciativa propone el establecimiento de un caucus para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos, de ser posible, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el Papa Francisco. Este comité también constituiría un acuerdo multinacional para pactar una tregua de al menos 5 años, aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares, así como de pruebas nucleares y de misiles. Con esta propuesta, México busca respaldar al secretario general de Naciones Unidas mediante nuevos mecanismos para el diálogo, así como para crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. De igual manera, avalamos los mecanismos de rendición de cuentas sobre crímenes cometidos en Ucrania, incluyendo la labor de la Corte Penal Internacional y el establecimiento de la Comisión Internacional Investigadora Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar todos los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes relacionados, mediante el establecimiento de los hechos, las circunstancias y las causas profundas de dichas violaciones y abusos. Finalmente, les decimos que los mexicanos nos solidarizamos con el pueblo ucraniano y hacemos votos porque se llegue pronto a una solución pacífica. En verdad, estamos con ustedes, pero por supuesto que también el pueblo de México es solidario con toda la humanidad. No queremos que este lamentable suceso entre Rusia para con ustedes, con Ucrania, tenga alcances y dimensiones que se lamente la humanidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado César Agustín. Le agradecemos sus palabras de corazón. Y a continuación, vamos a dar la intervención a integrantes del grupo de amistad que deseen hacerlo, pidiéndoles amablemente que sean muy breves en virtud de los tiempos de la agenda que se tiene planeada el día de hoy y también por los tiempos del propio quehacer legislativo. Quienes deseen así hacerlo, favor de levantar la mano. Muchísimas gracias, presidente. Perdón. ¿Les parece si...? Usted sí nos indica, presidente. Sí. Así es. Vamos a darle orden al tema. ¿Sí? El diputado Ildefonso. Adelante, por favor. En primer lugar, presidente, me sorprende que no tengamos equipo de traducción simultánea. Generalmente cuando recibimos a los embajadores o al embajador de Estados Unidos, contamos con equipo de traducción simultánea. La última intervención no la pudieron escuchar nuestros colegas de Ucrania porque el traductor está a un extremo de la mesa y no es posible hacer la traducción. Entonces, ojalá usted pueda, a los miembros de la comisión, comentarnos directamente por qué no lo tenemos. Porque el enriquecimiento de este diálogo que nos interesa a todos sería mucho más profundo si lo tuviéramos. Y le ruego una disculpa a mis compañeros porque al no haber traducción simultánea voy a hablar en inglés para que nuestros visitantes puedan tener el mensaje. Let me explain what was my first comment. There is not simultaneous translation equipment, which is an error, and I'm asking that to be solved for the future. But let me welcome you to Mexico. Your presence here is definitely a presence that is highly appreciated. Let me tell you that for Mexico and for the rest of the world, wars and invasions like this, a country really threatening the sovereign design of another country or the sovereign future of another country, is definitely something that is affecting all of us.
Today, in Africa, in Mexico, poverty is increasing thanks to the Russian invasion of Ukraine. Prices of basic foodstuff is going through the roof. And that makes wars in the 21st century very different from wars in the 20th century. At the beginning of the 20th century, a country in war will suffer and basically in isolation. But today, your suffering is being shared by many people in poverty around the world. Now, let me also tell you something very important. Mexico, US, and Canada, we integrate a very powerful economic integration. And that requires aligning our objectives and our values in the same direction. Definitely Mexico had taken a good position at the United Nations when they are demanding Russia not, obviously, to withhold from that invasion that they created. But at the same time, it is definitely something that my party will not support, is that Mexico did not align with Canada and the US in the economic sanctions against Russia. That is fundamental, because in a globalized world, economic sanctions are very important to contain this type of threats. Now, in a more particular and a personal point, when I was negotiating the MEC, the new agreement between Mexico, Canada, and the US, I made a very strong friendship with a lady that is very powerful, Chrystia Freeland. She is today the Vice Prime Minister of Canada. Her mother is from Ukraine. When I visited her in Toronto, she will invite me to her home to taste very nice and very good Ukrainian dishes. But I really value one thing in that family. When I took note of the invasion, knowing the character of Chrystia Freeland, that probably will be Prime Minister of Canada one day, I was sure that Ukraine is going to be victorious in this war. And I wish you the best for you and your people. Thank you. Muchas gracias, diputado. Diputado Klaus, adelante. Muchísimas gracias, presidente. Excelentísima embajadora Oksana Dramarevska. También a los señores Iván, Volodymyr y Alexander. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a México, pero sobre todo a la Casa del Pueblo Mexicano, que ahora también es casa de ustedes. Voy a ser muy breve, quisiera hacer un comentario. Esto yo lo he venido exponiendo desde que inició la guerra, la invasión de Rusia hacia Ucrania, y quisiera comentarlo nuevamente en esta ocasión. La agresión de la Federación Rusa contra el pueblo de Ucrania viola el derecho internacional y los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, mismos que son obligatorios para todos los Estados miembros. Es decir, el rechazo del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el respeto a las fronteras delimitadas de los Estados, así como su integridad territorial. La postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresada a través de su secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard, y la representación permanente de México ante el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la voz del doctor Juan Ramón de la Fuente, siempre ha sido la postura de rechazo y condena enérgica a la invasión por parte de la Federación Rusa, así como el uso de la fuerza y la presencia de fuerzas militares en Ucrania. Por historia y tradición, el trabajo diplomático mexicano demanda el cese de operaciones militares, el respeto a la integridad territorial de Ucrania, pero sobre todo la protección a su población civil. Asimismo, personalmente, condeno el risible referéndum orquestado por la Federación Rusa en los territorios ocupados en Ucrania, así como la posible y sobre todo ilegal anexión de estos territorios a Rusia.
También quisiera expresarles que el gobierno mexicano no reconoce este referéndum y ya lo ha expresado a través de la Cancillería. Quisiera también comentarles que principalmente lo que comentó el vicepresidente, el canciller Marcelo Ebrard, presentó el 22 de septiembre la iniciativa de paz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo dijo el vicepresidente, entendemos la postura de Ucrania y por lo mismo nosotros proponemos este plan. Ya dependerá de las partes si se acata o si prefieren buscar alguna otra alternativa diplomática, por supuesto. Y bueno, para finalizar, embajadora, legisladores, Ucrania y su gente siempre contarán con el apoyo de las y los integrantes de este grupo de amistad. Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Nuestro corazón está con el pueblo de Ucrania. Muchísimas gracias. Diputada Julieta. Diputado Ruth Rivera Gutiérrez, presidente del Grupo de Amistad, muchas gracias por esta reunión y quien preside los trabajos el día de hoy y con quien compartimos la experiencia de visitar Ucrania. Excelentísima señora embajadora Osanka, muchas gracias y bienvenida a este recinto legislativo. Iván Zinkarenko, welcome to this parliament. Berknova Roda, Alejandro Kovachenko, Olenska, welcome to this Chamber of Deputies. And I'm sorry there's no translation. Visitamos Ucrania en julio. Fuimos testigos de la crueldad y los crímenes de guerra de Rusia hacia el pueblo de Ucrania. No fue un viaje sencillo y como bien lo dijo la embajadora, fue muy difícil llegar. Fui la primera mujer latinoamericana en pisar Ucrania en esta situación de guerra. Sin duda, eso da una visión a una experiencia totalmente diferente. Ver a un tren lleno de mujeres jóvenes, que regresaban a su tierra con nostalgia, con incertidumbre. Kiev nos recibió con una alerta aérea y tuvimos que acudir a un refugio. Vimos a uno de los mayores emblemas, el Anton 225, el avión más grande del mundo, destruido. Pero también vimos a un pueblo unido, a un pueblo de pie y con honor, capaz de defender su tierra y a su familia, que es lo más valioso que uno tiene. Lo que pasa en Ucrania no se comunica de manera adecuada en México ni en Latinoamérica. La brutalidad con la que actúa el ejército ruso no se documenta y no se comunica. Las autoridades ucranianas nos pidieron que México se sumara a acciones concretas contra la guerra. Cancelar la transmisión de Russia Today, que no se da información objetiva. ¿Por qué el gobierno de México no ha implementado acciones concretas? Lamento que la Cancillería no pueda recibirlos, señores parlamentarios. Como bien lo dijo el legislador ucraniano, las declaraciones de la Cancillería en los últimos días están fuera de contexto y no aportan a esta resolución de conflicto. No es tiempo para ser neutrales y un plan de paz debe de venir del pueblo ucraniano. Como legisladores dimos respuesta a su invitación, cuestión que en lo particular me hace sentir muy orgullosa de haber tomado esa decisión y poder haber contribuido.
respaldo también de toda la bancada naranja. Y a quien honor merece, a mi amigo y compañero diputado, a Salomón Chertorivsky, quien desde el principio fijó su posición y ha sido el principal promotor de la paz. Estoy segura que el pueblo de pie, ese pueblo que vimos de pie, fuerte y que ama a su tierra, vencerá en los próximos meses. Muchas gracias. Adelante, diputado Mario Ministro. Gracias, presidente. Quisiera reiterarle la bienvenida a la embajadora y a nuestros 3 colegas parlamentarios de Ucrania que hoy nos visitan. Y por supuesto agradecerle también al presidente del Grupo de Amistad, mi amigo Riul Rivera, por los esfuerzos que está llevando a cabo para darle vida y hacer de los trabajos de este grupo trabajos de la mayor productividad. Además de solidarizarme una vez más, embajador, usted sabe que ya lo hemos hecho en la reunión previa, yo quiero hacer una propuesta muy puntual, presidente, y quisiera solicitarle que valorara el que este grupo de amistad pudiera emitir una declaración, ojalá que por unanimidad de los integrantes de este grupo, solicitándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, a la Cancillería, que tenga a bien recibir antes de la partida de nuestros 3 invitados parlamentarios de Ucrania, que entiendo que es el 4 de octubre, tenemos tiempo, tenemos casi una semana, que los pueda recibir en una reunión formal de trabajo. Me parece inverosímil, me parece increíble que alegando cuestiones de agenda, el gobierno federal no se haya dado el espacio para escuchar a tan importantes invitados y también tener de viva voz un testimonio de lo que está sucediendo en este país. ¿Y por qué creo que es muy importante que se dé esta reunión? Porque se ha hablado ya de la propuesta de paz de México respecto a este conflicto, pero me parece que esta propuesta, escuchando los comentarios de nuestros visitantes de Ucrania y retomando sus propias consideraciones, fue algo fuera de toda realidad, según sus propias palabras. En segundo lugar, no fue consensada, platicada con anterioridad con el gobierno de Ucrania. En tercer lugar, incluso llegan a resaltar aspectos como la propuesta de una mediación del Papa en un conflicto entre 2 países ortodoxos. Y en cuarto lugar, que ya se mencionó también, ignorando la propia constitución del pueblo de Ucrania, de tal suerte que se ve que ha faltado diálogo. Y me parece que si hay verdaderamente una pureza de intención por parte del gobierno federal, deberíamos empezar por ahí, por la comunicación, por el diálogo. Y teniendo tan buenas relaciones el canciller como las tiene aquí en esta Cámara de Diputados, donde varios diputados son muy cercanos a él, yo quisiera aprovechar esta instancia para que el Grupo de Amistad Ucrania-México emita esta declaración y le solicite a la Cancillería un espacio para una reunión de trabajo con nuestros invitados. Esa sería mi propuesta muy puntual, querido presidente. Muchas gracias, amigo Mario. Tomamos nota y por supuesto que es una propuesta muy valiosa. Diputada Amalia García, adelante con su mensaje, por favor. Muchas gracias. Muy bienvenidos a México. Al presidente del Grupo de Amistad, nuestro reconocimiento por esta iniciativa. A nuestros compañeros, el coordinador del Grupo Parlamentario de la Bancada Naranja, a Salomón Chertorivsky, que ha sido líder en esta iniciativa, tanto de ir a Ucrania como de invitarlos a que vengan aquí a parlamentarios ucranianos, un reconocimiento. I would like to say that what you have said is very important for
Mexican people, because we have lived the power of another country. A country was divided into in the 19th century because a very powerful country is our neighbor. We know what it means to have that power in our own territory and to have a war. So I do believe that you are in injustice, looking for your own sovereignty and looking to have respect of all the world to your own decisions. I look that is very important that we have an affirmation that a referendum in the middle of a war is unacceptable. Who is going to decide when they have a gun in their head? It's impossible. And I agree with the leader of our parliamentary group, Jorge Álvarez Maínez, with Salmon Chertorivsky, with Julieta, who went to see with their own eyes what is happening in your country, but most of all, the people of Mexico. Nevertheless, what party we belong to, you can be sure and you must be sure that we agree in your own decision to make your own future and your own present. Thank you very much. En uso de la voz, la diputada Amairani Peña. Adelante. Gracias, presidente. Agradezco su visita, estimada embajadora, a los parlamentarios, también mi reconocimiento al presidente de su grupo de amistad por la iniciativa. Y solo para comentar que como miembro de la delegación mexicana de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde se han tratado diversos temas que competen al tema México-Ucrania, apoyamos la suspensión de Rusia en dicho consejo en la sección extraordinaria celebrada el pasado marzo. También hemos dado seguimiento a los trabajos a través de la red de ciudades interculturales de Ucrania, con quienes hemos realizado diversos foros, no solo para conocer la situación de su país, sino también de sus ciudades. También, por otra parte, los apoyamos en la adquisición de una licencia de plataforma Zoom para que pudieran continuar con estos foros y estas reuniones. Y resaltar que nosotros seguiremos apegándonos a nuestros principios de política exterior, que es la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Por ello, nuestras participaciones han sido encaminadas a condenar la invasión de Rusia a Ucrania y hemos solicitado a diferentes instancias la posible solución de conflicto al más alto nivel diplomático. Y pues resaltar que continuaremos por este camino y agradecer de nuevo su visita a nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de Geraldine Pérez Mondragón, quien es secretaria técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Adelante. Muchas gracias, diputado. Diputado Rull, muchas gracias por la invitación. Embajadora Roxana Dramarevska, diputadas, diputados, integrantes del Parlamento ucraniano. Quiero comenzar diciendo que desde el Partido Acción Nacional, desde la Secretaría de Asuntos Internacionales, encabezada por la diputada Mariana Gómez del Campo, hemos condenado desde un principio la injustificada invasión de Rusia a Ucrania. Hemos levantado la voz y manifestado nuestra repulsa más enérgica ante los hechos ocurridos en territorio ucraniano. Hoy rechazamos de manera absoluta los referéndums en diferentes regiones y cualquier tipo de anexión por parte del gobierno ruso. Tiene que quedarle muy claro a toda la comunidad internacional que esto es una violación a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario. Porque no hay palabras que puedan describir lo que están viviendo como país. Escuchar o leer los atroces actos cometidos por los rusos, según el informe de la ONU, describen la crueldad infundada por culpa de un discurso de odio, por lo que no pueden ni deben quedar de ninguna manera impunes. Tiene que haber justicia ante estos crímenes de guerra. Es por eso que desde mi partido condenamos la tibieza del gobierno mexicano por su falta de liderazgo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando pudo haber sido una voz que hiciera la diferencia.
Desde el 24 de febrero las posturas mexicanas han sido decepción tras decepción, incluyendo también, por supuesto, la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es por eso que celebro que los diputados aquí presentes hayan viajado a Kiev, porque demuestra que ante la insensatez de algunos hubo juicio y prudencia en otros. Saludo que la diplomacia parlamentaria, a través de este grupo de amistad encabezado por el diputado Raúl Rivera, sea en estos momentos un instrumento para seguir fortaleciendo vínculos y que de esta manera se puedan seguir abriendo este tipo de espacios. Bueno, quisiera yo concluir solamente remarcando que el sacrificio de tantas vidas inocentes a manos de un solo hombre nunca será justificable. Putin pasará a la historia como un genocida más de los muchos que ya tenemos en la historia, y por su parte quiero decir que Ucrania, de la mano de su presidente Volodymyr Zelensky, pasará a la historia como un ejemplo de fuerza, de resiliencia, de coraje y de valor que le enseñaron al mundo entero cómo se defiende un país con honor y orgullo. Slava Ukraini. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya próximos a concluir esta sesión, quiero someter a votación la propuesta que formuló el diputado Mario Riestra. ¿Me hace el favor de repetirle, diputado, por favor? Con gusto, presidente, en el sentido de que este grupo de amistad pueda hacer una declaración aprobada por sus integrantes a fin de solicitar a la Cancillería el que pueda recibir a los parlamentarios del país amigo de Ucrania antes de su partida, que es el 4 de octubre, lo cual nos da tiempo suficiente para materializar esta reunión de trabajo y fortalecer así la comunicación y el diálogo entre ambos países. Ojalá que puedan acompañarla los partidos, todos los partidos que integran esta Cámara de Diputados antes de que se retiren. Quienes estén a favor de levantar la mano. Se aprueba por la mayoría de los presentes, integrantes del grupo de amistad. Bueno, de los integrantes del grupo de amistad, quienes estén en contra de la propuesta. Adelante. Sí, extra. Sí, adelante. Gracias, presidente. Diputado, por supuesto, me parece correcto que podamos votar su propuesta en este grupo de amistad. Así comentarle que tenemos información que Cancillería sí ha dado ya fechas justamente para reunirse con los diputados que nos vienen acompañando. Entonces, por lo mismo, esto es la razón de mi voto en contra, porque ya se generó una propuesta por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Bueno, continuando con el siguiente y último punto del orden del día, vamos a hacer entrega de unos obsequios a nuestros amigos invitados el día de hoy. Sí, ya la votación ya quedó aprobada por mayoría. Se asienta, por supuesto, el comentario de nuestro compañero diputado y continuamos con el punto número 8.
Finalmente, agradecer a todas y todos por su asistencia y por el apoyo al pueblo de Ucrania. Muchas gracias. Nos acompañan a la foto oficial, por favor. ¿Dónde vas? Voy a quitar las cámaras, Aquí, por favor, de frente. Sí, ¿no estorbo? Sí. Ajá. Haz lo que quieras, estás en tu... No tanto, Luis. Aquí es aquí en medio, no importa. Tú ponte donde quieras. Estás en tu congreso. No, ¿esas bolsas no las acuestan? Al frente, por favor. Las llevan aquí, te llevan, güey. Por favor, los teléfonos hacia atrás, tantito, por favor, gracias. Al frente. Listo, gracias.